Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hace unas semanas os presentábamos la primera parte de dos personajes, David y Betsabé. El título que le pusimos a la primera parte es No bajes la guardia. Vamos a continuar, en este caso con la segunda parte. En vez de ir a la guerra, David se quedó confortablemente en palacio, se quedó en casa. David fue tentado por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pecó abiertamente, adulteró con Betsabé. La cosa parecía que había cesado, pero tristemente, David, el rey, el que tenía el corazón conforme al de Dios, fue mucho más lejos. Añadió pecado al pecado, llegando incluso a cometer asesinato encubierto. Y es que cuando no paramos a tiempo, un embrollo, una situación lleva a otra, una mentira lleva a otra, un pecado lleva a otro. Segunda de Samuel capítulo 11, versículos del 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. David pensó rápido, estratega como era. Acostumbrado a pensar, a decidir sobre la marcha en momentos especiales, ideó un maquiavélico plan para intentar solucionar el problema del embarazo de Betsabé. Solucionar entre comillas. Utilizó en ese momento el don que Dios le había dado para el mal. No es que David estuviera en ese punto arrepentido del adulterio y quisiera pues de alguna manera pasar página complaciendo a Urías, el esposo de Betsabé. La razón para invitar a Urías a volver a casa y acostarse con su esposa era de una mente retorcida. David buscó la manera humana y carnal de deshacerse de un problema que él mismo ocasionó para consentir a la lujuria. Y vemos con claridad que el motivo de enviarle el recado a Joab, el general de su ejército, era hacer venir a Urías para descansar y quedarse en casa con su mujer. Y no era otro motivo sino el de que, al dormir con su esposa, pareciera que el hijo recién engendrado era suyo y así David se iba a quedar libre, entre comillas, de todo el compromiso ante los hombres. Era una sucia manera de lavarse las manos. Resumiendo, me acuesto con Betsabé, Betsabé queda encinta, queda embarazada. ¿Qué hago para solucionar este problema? ¿Qué hago cuando venga Urías y diga, pero ¿cómo es esto? Si no hemos estado juntos, ¿de dónde ha salido este bebé? ¿Cómo haría David para quedar bien ante los hombres? Pues llama a Urías, le digo que deje la guerra, que se acueste con su mujer, ¿vale? Diría que estaría encinta y así el bebé le pertenece a Urías. David procedió con astucia también. Lo primero que hizo para disimular cuando Urías se presentó ante él fue despistar, ¿vale? Le hizo preguntas que nada tenían que ver con el caso. Le preguntó por la salud de Joab. ¿Cuál era el motivo de preguntarle por cómo estaba Joab si estaba en continuo contacto con él? Luego le pregunta a David por la salud del pueblo. ¿Qué sentido real tenía el preguntarle a Urías por la salud de los combatientes cuando David recibía todos los días los informes de los partes de guerra? Y luego David le pregunta a Urías el estado de la guerra. Exactamente, de igual manera. David estaba enterado de todo ello, era el rey, lo sabía todo. Aunque pretendía demostrar lo contrario, el mandar traer a Urías nada tenía que ver con el asunto de la guerra, aunque así pretendió hacérselo creer a él. Todo ello era una manera de disimular la razón auténtica por la que hizo volver a Urías del frente. La idea era que se acostase con su mujer. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. El lavamiento se hacía antes de meterse uno en la cama. Por lo tanto, David le estaba invitando a que se acostara con su mujer Betsabé. Esa era la intención de David.
Sí, David. El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero como tú y como yo, pecador. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Este presente tenía el designio de ayudar a Urías y a Betsabé a disfrutar de una romántica velada. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No le salió bien la jugada a David. Urías era hombre muy leal, no se acostó con su esposa, ni siquiera fue a su casa. Él, a diferencia de David, estaba en guerra, aunque no estuviera en ese momento en el frente. Además, Urías decidió ser en ese sentido de mejor ejemplo para sus hombres, los cuales estaban en el frente de batalla, y no se aprovechó del privilegio ofrecido por David, por el rey. Pero claro, David no se cansa y existe la malévola insistencia. Segunda de Samuel capítulo 11, versos 10 y 11. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Es como si le estuviera diciendo a David, o sea, ¿voy a estar yo disfrutando de la comida, de una buena ducha, de mi mujer, mientras mis hermanos están en la guerra sufriendo, sin poder ver a sus esposas, sin poder ver a sus hijos? ¿Qué ejemplo daría yo a mi ejército? David pensó que podría arreglar con facilidad el asunto, pero se le fue complicando cada vez más. Y así ocurre cuando uno intenta ocultar un pecado. Es evidente que David había desplegado el personal para que le tuvieran informado al detalle de todo lo que sucedía en la cuestión de Urías. Esa era toda la preocupación del rey David en esos momentos, su reputación. Una vez sus espías le informaron de que nada de lo que David había planeado había funcionado. ¿Y qué hizo David? Pues le llama de nuevo a Urías ante su presencia. ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Apelando a la lógica natural, David usa ese argumento para intentar alcanzar su objetivo de que Urías se acostara con su mujer. Esa fue por parte de David una medida manipuladora, saturada de maldad. David no estaba en absoluto interesado en la felicidad de Urías. A David no le importaba la salud del pueblo. No le importaba la salud del ejército. Por eso le pregunta: oye, ¿qué tal está el pueblo? Oye, ¿qué tal está el ejército? Oye, ¿qué tal está la batalla? Le daba igual a David. En ese momento estaba cegado por el pecado. Y esto nos pasa a nosotros, que cuando estamos cegados por el pecado, nos da igual las personas. Nos da igual el estado de salud de nuestras ovejas, de nuestra familia. El pecado nos ciega, nos tiene esclavizado. David no estaba en absoluto interesado en la felicidad de Urías o en la de Betsabé, sino en que indirectamente le encubriera su adulterio, su consecuencia, el embarazo de Betsabé. Aunque el arca del pacto normalmente estaba ya en Jerusalén, como decía Urías, en una tienda, en ese momento pudiera haber estado con el ejército de Israel en la guerra. En una tienda también. Para David la importuna pero espiritual y moral respuesta de Urías fue la que hubiera querido escuchar en esos momentos. O mejor dicho, fue la que nunca quería escuchar en esos momentos. Y aquí uno se puede dar cuenta que Urías, indirectamente, a sabiendas o no, estaba lanzando una amonestación al rey David. Él se ponía como ejemplo que David debía haber dado también, porque estaban en tiempo de guerra y David tenía que estar en la guerra, no en palacio. Él se ponía como ejemplo de lo que era menester hacer en una situación como la que estaba atravesando Israel. Era una situación de crisis. El arca y el pueblo bajo tiendas, lo cual suponía incomodidad, debilidad. Joab, al cual Urías llamaba su señor, le mostraba su respeto.
estaba junto con el ejército en el campo de batalla. Y ante ese escenario, Urías no podía, por principio, gozar de los privilegios que en ninguna manera podía tener todos los demás, excepto el rey, que por su posición era incontestable. Y parece evidente que el rey David se sintió ofendido en su orgullo por la declaración de Urías. Fíjate en esto, por un lado tenemos a Urías ocupándose y preocupándose por las cosas del pueblo, las cosas que realmente importan, por el bien del arca, por el bien del pueblo, por el bien del ejército, y por otro lado tenemos a David, vilmente ocupado en ocultar su pecado ante los ojos de los hombres. Y la pregunta, ¿y de Dios? ¿No pensaba David que ocultando el pecado a los hombres se lo estaría ocultando a Dios? Si Dios todo lo ve. Pero incluso ese pecado cegó tanto a David que no se daba cuenta que Dios estaba viendo esa actitud. Por lo que parece, eso no estaba en la mente de David. No se estaba dando cuenta que, aunque oculte el pecado ante los hombres, aunque oculte lo que había cometido, a Dios no le podía ocultar nada. A veces cuando pecamos, pensamos que Dios no nos ve. Pero todo lo contrario. A veces cuando pecas piensas que un hermano o una hermana no te está viendo. Y lo puedes ocultar, lo puedes tapar, pero ante Dios no puedes. Qué gran contraste, ¿verdad? Qué bajo cayó David. Qué ciego llegó a estar. Así es el pecado. Horroroso. Especialmente cuando uno lo consiente y cuando uno lo alimenta. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero la cosa no acaba ahí, ¿eh? David aumenta en maldad por momentos. Versículos 12 y 13, segunda de Samuel capítulo 11. David dijo a Urías, quédate aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Es que a veces nos centramos solo en el pecado que hizo David, de que se acostó con Betsabé, de que fue adúltero, de que fue homicida, pero es que aquí hay una maquinación perversa de David. Embriagó a Urías. O sea, fíjate toda la maldad que cometió David en un corto periodo de tiempo. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos tener una reputación, podemos tener un testimonio y en cuestión de poco tiempo lo podemos echar a perder todo. David siguió porfiando con Urías, dándole más plazo para que al fin se acostara con su mujer Betsabé y así poder obtener su ansiada coartada, pero no lo consiguió. Urías no se acostó con su esposa en esa noche, ni siquiera entró en su casa, aunque estaba en Jerusalén. Aquí David finge compañerismo, amistad. Le convidó a comer, a beber, hasta que consiguió embriagarlo. Pobre Urías, ¿eh? Así hay hermanos muchas veces que fingen amistades porque tienen algunos intereses detrás. Tristemente, y los hay en la iglesia, y los hay en los ministerios, que no le interesa tu amistad, le interesa lo que tú le puedes dar. Le interesa lo que tú puedes hacer por ellos. Pobre Urías, ¿qué le pasaría por la mente en esos momentos? Seguramente nada. Él ni siquiera tenía el más mínimo atisbo de lo que había ocurrido entre el rey y su esposa, que como hemos dicho, la esposa también tiene culpa. Aunque en esta segunda parte no la estamos mencionando, pero en la primera parte dijimos que la culpa era de David y de Betsabé. Más de David, pero Betsabé tenía también la culpa. Al haber fracasado en su intento de encubrir su pecado, David pensó que emborrachándole perdería su resolución, su autodisciplina, y sería con su esposa. Urías, con el sueño del ebrio, se acostó esa tarde, pero no en su cama, sino al lado de los otros siervos, manteniendo su promesa. A pesar de todo su esfuerzo y tesón para que hiciera lo que quería, David no lo consiguió. Y yo puedo ver la mano de Dios fortaleciendo a Urías para seguir firme en esa decisión. Yo lo puedo ver. Dios encamina las cosas como Él quiere. Y Dios hace justicia a los justos. Hizo justicia a Urías.
Y yo pienso que Urías está en el reino de los cielos. De hecho, Urías era uno de los valientes de David. Y para terminar, 2 de Samuel capítulo 11, versos del 14 al 16. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por la mano de Urías. Es que este David es tremendo, ¿eh? Ahora encima se hace pasar por Urías. ¿No te resulta esto familiar a Jacob y Esaú? Como Jacob intentó usurpar a su hermano, se hizo pasar por él para recibir la primogenitura. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que en la carta que escribe David y se la da a Urías, le dice, oye, poner a Urías al frente de la batalla. Cuando la batalla está más intensa, ponerlo ahí. Retiraos de él, decía la carta, para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Qué pena también Joab. Era fiel a su rey, pero leyendo la carta, leyendo que Urías era fiel, que era uno de los valientes, podía haberse negado y no lo hizo. Joab también fue cómplice. Esta es la parte final, donde se consolida el punto álgido de la maldad de David. Esperó hasta el último momento. Esperó a que pasara esa noche, en la cual Urías tampoco fue a su casa a acostarse con Betsabé, su esposa. Al ver que nada conseguía por ese medio, David usó mal su autoridad como rey para conseguir sus propósitos personales. Mandó por escrito asesinar a Urías. Y David, al haber fracasado 2 veces ya en su intento de encubrir su pecado y el resultado del mismo, aprovechó la gran lealtad de Urías hacia él, hizo que entregase su propia sentencia de muerte en forma de esa carta a Joab. Es que David le decía a Joab, llevarlo al frente, matarlo. Y encima le da la carta a Urías. Además puso en un terrible compromiso a Joab, ya que él no sabía por qué debía morir Urías, pero lo hizo. Fue cómplice, fue partícipe también. Para David su interés era superior a la vida de Urías. Así ciega el pecado. Sabemos la historia, versículo 17, 1 de Samuel 11, muere Urías. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Como estaba previsto. Urías, absolutamente desconocedor de la intriga protagonizada por el rey, murió en acto de servicio, junto con algunos otros valientes. David se deshizo de un incómodo asunto. Incómodo asunto para él. Y para terminar, meditando en eso, cuando los rivales de Saúl y Abner murieron, David demostró sensibilidad sin precedentes, lamentándolo profundamente. En cambio fue todo lo contrario en relación a Urías, hombre leal donde los hubiera. ¿Por qué? ¿Recuerdas el pasaje cuando murió Saúl, cuando murió Jonathan? Que David estaba triste, que lo lamentó, que lloraba. En este caso no. La respuesta es simple. David se había hecho insensible por su propio pecado. Y es que el pecado produce insensibilidad. Pretende cubrir su pecado de adulterio y las consecuencias con más pecado hizo que mataran a Urías. El pecado deliberado, el pecado repetitivo de David nubló su sensibilidad a la voz de Dios, a su ley. Y aquí hay un principio que no podemos dejar de lado. Mientras más uno trate de cubrir un pecado, más insensible se hará a él y a los consiguientes pecados que pueden llegar después. Y además, como cristianos, la consecuencia espiritual es grave. El mismo David llegó a declarar, Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si pecamos, es preciso reconocerlo, no esconderlo, confesarlo.
Cuanto más tiempo pase sin hacer eso, peor será. Confiésale tu pecado a Dios. Acércate a Él. Él te puede perdonar. Pero no lo dejes pasar, porque un pecado puede traer a luz a otro pecado. Y como dice la palabra, el pecado, después de concebir a luz, da luz a la muerte. Busca al Señor. Pídele perdón. El pecado cegó a David. El pecado hizo que David no pensara ni en Dios. Pensaba que podía ocultar el pecado ante los hombres y ante Dios no. Cuidado con el pecado, que nos hace insensibles y hace que nuestro pecado vaya a más. Radio Solidaria, una radio comprometida.